Así que te equivocaste, la regaste, metiste la pata. Bienvenida al club. Todos, absolutamente todos nos hemos equivocado 1001 veces. Y la gran diferencia está en ver qué hacemos para trabajar ese error y cómo lo tomamos. Equivocarse es una de las mejores formas de aprender. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo primero que hay que hacer cuando uno se equivoca es asumir que existe una equivocación. Por increíble que parezca, muchos de nosotros simplemente fingimos que no pasa nada y continuamos con lo que sea que estemos haciendo, volviendo a tropezarnos una y otra vez. Si te tropiezas con una piedra la primera vez es un error, la segunda es tarugada. Entonces, asume que te equivocaste, para un poco y ve qué es lo que tienes que hacer para corregir ese error. Ahora, vamos a definir qué es un error. Un error es cuando obtienes un resultado distinto a lo que estabas buscando. Y esto es un espectro amplísimo. Puede ser que estuvieras en un examen y simplemente escribiste mal una respuesta. O puede ser que pusiste tu mejor intención a la hora de iniciar una relación y te equivocaste al escoger la persona o a la forma de acercarte a la relación. O empezaste un negocio y no lo hiciste de la manera correcta y el negocio quebró o está a punto de quebrar. El espectro es amplísimo, pero la fórmula es exactamente la misma y es entender que el error es parte del proceso de aprendizaje y que los vas a cometer. Te vas a equivocar muchas más veces de las que tienes éxito. Y en la medida en la que aceptes que errar no es algo malo, sino la forma en la que aprendemos, tu paradigma, tu percepción del equivocarse va a cambiar completamente y lo vas a ver de una manera distinta. Entonces, en lugar de irte en tu contra, vas a empezar a utilizarlo para aprender. Déjame ponerte un ejemplo súper básico. Cuando somos bebés y empezamos a caminar, nuestros papás nos empiezan a tomar video y fotos y celebran cada vez que el bebé empieza a agarrarse y empieza a dar sus primeros pasos y el bebé se cae muchas veces. Y cuando se cae, los papás no dicen, ¡ay, otra vez este estúpido se cayó! No, para nada. Al contrario, lo celebran que intentó dar el paso. Celebran que va avanzando poco a poco. Cada una de estas cosas la van disfrutando porque ellos tienen la certeza de que su hijo va a caminar tarde o temprano. El problema viene si el niño en algún momento no empieza a completar el proceso y entonces ahí el niño no está aprendiendo del error. Esta visión que parece tan natural va cambiando conforme vamos creciendo y las expectativas de nuestros padres van cambiando también. Y de repente empezamos a percibir el error como algo malo, cuando antes se veía de una forma completamente natural. A la hora de aprender a comer, de gatear y luego caminar, incluso a la hora de aprender a escribir, estos errores se toman de manera natural. Pero cuando vamos creciendo, de repente asumimos que tenemos que tener todo el conocimiento en negocios, en relaciones, en cualquier otro tipo de actividad y tenemos que ser perfectos. Y hay una enorme presión que nos cae. Y si te fijas, esto viene de nuestro sistema educativo. Fíjate tú ibas a la escuela y estudiabas y después ¿qué hacías? Ibas y presentabas un examen. En el examen iban a evaluar qué tan bien o mal te iba a ir. Si tú respondías algo y te equivocabas, ese error te quitaba puntos. Y si tenías demasiados errores, tenías que repetir el curso, es decir, no habías aprendido. ¿Qué empieza a generar esto? Un esquema en el cual el que se equivoca está haciendo malas cosas. Suena súper lógico, hasta suena absurdo cuando te lo estoy diciendo. Pero lo que no entendemos es que el que se equivoca está en un proceso de aprendizaje. Podríamos decir, bueno, es que tendría que haber tenido ese proceso de equivocación antes de llegar al examen. Sí, pero la forma de evaluar, al final, lo que está haciendo es le pone más peso a la evaluación que al aprendizaje. Es decir, era más importante que tú te aprendieras la fecha de 1810, de la independencia, etcétera, etcétera, a que realmente aprendieras a aprender y entendieras las implicaciones reales de un movimiento de independencia, de toda una guerra, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el enfoque estaba en demostrar que conocías un dato y no en tu proceso de aprendizaje real de la historia de tu país. Déjame centrarme un poquito en el proceso de aprendizaje, porque si el error es lo que nos ayuda a crecer y a aprender, ¿cómo es que este proceso sucede?
Hay muchas escuelas, pero me gustaría centrarme en una que lo pone con mucha claridad. Y esta escuela lo divide en 4 grandes pasos. El primer paso es la incompetencia inconsciente. Es decir, tú no sabes que no sabes, ¿no? Nunca has ido al mar, nunca te has enfrentado con un cuerpo de agua y nunca has tenido la oportunidad de cruzarte con eso. Entonces, ni sabes que nadar es una posibilidad porque nunca te has encontrado con ella. Después entramos a la incompetencia consciente. Tú de repente llegas a una alberca y ves que los demás empiezan a aventar y te das cuenta de que lo que están haciendo ellos, tú no lo sabes hacer. No tienes la menor idea de cómo es que logran flotar en el agua. Entonces ahí tú ya estás consciente de que no sabes hacer algo. Después llegamos a la competencia consciente. Cuando empiezas a nadar, cuando te dan tus primeras clases, empiezas a aprender a flotar y después aprendes los distintos estilos, cada movimiento es medido. Vas lentamente aprendiendo el proceso. Y esto no pasa solamente en la alberca. Fíjate, sucede cuando aprendes a leer, cuando aprendes un nuevo idioma o cuando aprendes una nueva técnica. O en el mismo ejemplo del niño, cuando está dando esos primeros pasitos, es completamente consciente de cada pasito que da, de cómo se mueve el pie, de cómo se mueve la rodilla, de cómo va equilibrando el peso. Y vas a cometer muchos errores. Es aquí cuando se cometen la gran mayoría de los errores. Estás aprendiendo el proceso. Toda tu conciencia está enfocada. Finalmente, llegas al último paso, que es la competencia inconsciente, que es, ya lo sabes tan bien que ni siquiera pones tu atención en ello. Como cuando caminas. Tú cuando caminas no pones tu atención y dices, voy a caminar y voy a dar 3 pasos allá, simplemente te paras y lo haces, e incluso estás en otros procesos de pensamiento. Lo mismo cuando nadas, lo mismo cuando lees, ¿no? Estás leyendo y ya no estás juntando las letras, tu cerebro va juntando estos bloques y formando palabras de manera automática. Es ahí cuando el número de errores realmente se disminuye y solamente vas a cometer un error, por ejemplo, cuando lees, cuando estás distraído o cuando son palabras muy complejas. De la misma manera, vas a cometer un error al caminar, quizá porque cambiaron el nivel de piso y tú no tenías demasiada conciencia, o empezaste a correr y tropezaste con algo. Pero estos errores ya son mucho menos frecuentes. Aún así, representan oportunidades de aprendizaje. Si te encuentras una palabra compleja, existe la posibilidad de aprender esa nueva palabra, pero son mucho menos. El error, cuando más nos ayuda y cuando más tenemos que tener conciencia de qué va a suceder, es en esta tercera etapa de incompetencia consciente y de trabajo para aprender eso. Mencioné al inicio que un error es un resultado distinto a lo que estamos buscando. Y otra forma de trabajar y lograr que nuestros errores trabajen para nosotros es tener la apertura de mente y ver que el resultado a lo mejor no es lo que estábamos buscando, pero sí es un éxito en sí mismo. De hecho, muchos grandes descubrimientos científicos resultaron de errores que se cometieron en experimentos y que los científicos tuvieron la apertura mental para ver qué es lo que está pasando ahí. El microondas, por ejemplo, se descubrió cuando estaban haciendo estudios sobre los radares y uno de los científicos que estaba estudiándolo descubrió que un chocolate en su bolsa se derretía con estas ondas que saltaba el radar. Es un resultado completamente distinto a lo que le estaba buscando, pero cuando hizo la relación se dio cuenta de que estas ondas, microondas, generaban calor. Se hicieron estudios y de ahí se pasó al microondas. Siento romper la ilusión, no nos lo dieron los aliens. La penicilina es otro de estos grandes descubrimientos y creo que quizá el más importante en cuanto a estos descubrimientos por error. La penicilina fue una muestra con la que se estaba trabajando, una muestra científica de un cultivo. Fleming se fue de vacaciones y al regresar después de un mes descubrió que un hongo había crecido y ese hongo se había comido al bicho. Entonces dijo, aquí hay un bicho que me ayuda a matar a los otros bichos. El número de descubrimientos es bastante grande. El velcro, por ejemplo, el superpegamento son otros de estos descubrimientos que existieron. Si tenemos la apertura de mente para ver más allá de lo que estamos esperando, de nuestras expectativas, podemos descubrir que nuestros errores no solo nos enseñan algo acerca del proceso que estamos buscando mejorar, sino nos pueden enseñar algo mucho más allá y llevarnos a resultados increíbles. El último punto que me gustaría mencionar es, el error puede paralizarnos y la parálisis es espantosa. Y la parálisis viene del miedo a no ser aceptado, del miedo a no ser suficiente, del miedo a no ser capaz. Pero si tú no haces las cosas, eres insuficiente, eres incapaz
y definitivamente vas a ser rechazado porque no hay una acción de esa parte. Desde este punto, tú empiezas a ser educado a que equivocarte es algo malo, a que no debes equivocarte, y entonces el error o se oculta o se le tiene mucho miedo y procuras no caer en ello y se sataniza, por decirlo de alguna manera. Le tenemos muchísimo miedo a equivocarnos y esto lo que hace es que nos genera una enorme parálisis, y cuando ya somos adultos y estamos en un momento en el que queremos empezar a perseguir nuestros sueños, este miedo nos paraliza. Mejor me voy a un trabajo en el que me van a dar una paga segura y mejor no me arriesgo. Mejor no empiezo ese negocio, mejor no empiezo esta relación, mejor no me abro con esta persona porque no me vaya a equivocar. Si cambiamos esta forma de pensar y entendemos que te vas a equivocar y que eso está bien y que no pasa nada y que no rompe platos el que no los lava, entonces te enfrentas a la vida de una manera completamente distinta. Sí. Todos nos equivocamos. Este video, por ejemplo, fue grabado 2 veces, porque la primera vez que lo grabé con una luz completamente deficiente y no se veía absolutamente nada. Aprendí de ese error y me di cuenta que el guión podía ser fortalecido con muchísima información mucho mejor. Así que al final del día, ese error inicial, que no tuvo nada que ver con la información que estaba dando, me ayudó a enriquecerla. Y además me pone en este lugar en el que, desde mi propio error, te puedo decir, se puede aprender y se mejora. El error nos paraliza. El error nos paraliza porque nos da miedo del que dirán, nos da miedo no ser capaces, nos da miedo no ser suficientes. Pero si no haces las cosas, entonces sí eres incapaz e insuficiente. Atrévete a equivocarte. Y cuando te equivoques, velo desde un punto de vista amoroso contigo, un proceso de aprendizaje. Vete como si fueras ese pequeño niño que está aprendiendo a caminar, porque eso es exactamente lo que eres. Si lidiamos con amor, si nos tratamos con cariño y entendemos que todo el día estamos aprendiendo, que tenemos todo el derecho, casi la obligación de equivocarnos, porque a eso venimos y así aprendemos, el error se convierte en una increíble plataforma, no en un obstáculo. No veas tus errores como tropezones, no veas tus errores como obstáculos, no veas tus errores como cosas que te detuvieron de tu destino final. Ve tus errores como propulsores hacia el lugar en el que estás aquí, hoy, ahora. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias. Bye.